¿Qué solución estáis grabando? Ahora. ¿Te puedo decir Chilaver Chilaver. o prefieres Víctor? Chilaver. Chilaver. Oye, Chilaver, ¿qué significó para ti la escuela de fútbol en ese tiempo? Significó mucho. Me ayudó a alejarme de lo que en el tiempo podía dejarme sin nada. Yo tenía amigos que desde esa edad, de que yo tenía 9 años, consumían drogas. ¿Desde los 9 años consumían drogas? Desde los 9 años. Vivían siempre solos ellos, nunca tuvieron apoyo. Yo me sentía apoyado aquí en la escuela. ¿Tú te sentías querido de alguna forma? Querido, sí. A pesar de que te echaban A pesar de que me echaban siempre y que me portaba mal. Y yo lo veía porque siempre me portaba mal. Pero siempre me sirvió harto empezar a conocer lo que era Dios y empezar a ver que Dios ya no era un Dios lejano, sino un Dios cercano. ¿Cómo te ayudó esa experiencia a conocer a Dios? ¿Te compartíamos? Sí, nosotros lo abordamos que antes de cada entrenamiento lo entregaban una palabra, lo cual después venía un canto, cantábamos, y eso es lo que había, después ya entregaba una oración, y eso es lo que nosotros lo motivaba, que no había tanta desunión, y había otros clubes que los papás allá mismo se ponían a tomar y dejaban botado al hijo y se ponían a pelear ellos mismos. Acá no, pues nos veía diferente, el cariño que colocaban cada profe. ¿Te acuerdas de alguna experiencia particular que te haya emocionado de la escuela de fútbol en el ámbito de buscar algo más, de buscar de Dios? ¿Te acuerdas de alguna? Sí, yo me acuerdo de una historia que siempre lo decían. Bueno, el profe me dejó más marcado en la historia. Eran de 3 árboles que cada uno de esos árboles tenía un sueño. Uno quería ser cortado y quería ser reconocido la madera de su cuerpo, quería reconocer sobre siglos y siglos que lo reconocieran. El otro quería hacer un barco donde podía traer un tesoro, el más grande de todo el mundo. Y el otro quería ser solamente reconocido por lo que era. Y un día llegaron y esos árboles los cortaron. Y uno lo cortaron, hicieron unos palos en forma de cruz y los tiraron ahí. Los otros los molieron y en forma de como colocaban las pajas, los fardos de paja, lo dejaron ahí en un pesebre. Ya lo tiraron. Y el otro lo convirtieron en un barco chico, barquito chico que servía a un pescador, y el pescador recorría de orilla a orilla un río. Un día ellos, recordando lo que querían ser, se pusieron muy tristes de lo que no pudieron cumplir su sueño. Después llegó alguien que fue Dios, nació en un pesebre. Ese pesebre hasta el día de hoy lo recordamos. Después llegaron, fue el barco cuando Dios cruzó y hizo el milagro de los 7 panes, cuando el barco es que cuando no me acuerdo qué capítulo. La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Y la cruz, que hasta el día de hoy la recordamos, donde murió Jesús. Y ahí lo decía el profe, que no es lo que nosotros queramos, sino el propósito de Dios. Y que podemos hacer todo lo que nosotros queramos, con voluntad de Dios. ¿Y esa palabra la recuerdas? La recuerdo siempre. ¿Siempre? Siempre la recuerdo. O sea, te quedó... Me quedó súper grabada. Yo tenía como cerca de 13 años cuando la escuché. Y no, me llegó súper bien en el corazón. Recitar también una palabra. Siempre venía todos los sábados a recibir una palabra. Lo bonito Sí. ¿Te acuerdas que hace unos días, hace como una semana, tú me escribiste en el Facebook? ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Sí? Sí. Tú
¿Por qué me escribiste? Yo más que nada le escribí porque necesitaba recordar esos buenos tiempos. Nunca pensé tenerlo en el Facebook. Y revisando amigos, conectados, alguien que me podía dar una palabra. Y le hablé. Empezamos echando la talla primero, pero después vino el tema principal que a mí me dejó así adónito. Que usted me dijo, ¿cómo está la buscando? Y yo le decía que hace tiempo no hablaba con él. Lo había dejado hace harto tiempo sin hablar. Y empezamos a hablar de Dios. Tenía muchos problemas acumulados, muchas cosas que en mi corazón hacían mal. Y yo había comprado un arma para estar con mi vida. Pero yo era grande y no sé qué me dio de hablar con usted. De hablarle y empezar a hablar de Dios. Y me acordé de lo que era la escuela, de lo que había vivido. Y decidí confiar más en Dios y no pensar en cosas que no vale la pena. Ya hicimos una oración, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de qué decía más o menos la oración? No mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después que oraste? No, me puse a llorar. ¿Y qué sentiste en tu corazón? Sentí que ya no estaba solo, que ya tenía un respaldo, que ya no tenía por qué estar pensando en cosas. Y yo me acuerdo que a los 2 días fue impresionante, pero yo te pregunté cómo te sentías y tú me comentaste algo bien especial con tu mamá, con tu familia. ¿Puedes contar eso? Yo hace 5 años tuve una pelea, una discusión con mi papá y mi papá me echó de la casa. Los problemas de conducta mía. Lo cual estuve viviendo solo en una casa, arrendando una casa. Y ese día, cuando empecé a hacer la oración, empecé a ver más a Dios, a acercarme más a Dios. Y le dije, ya no voy a hacer nada, sino colocar en tus manos mi vida. Y fue impresionante porque ese mismo día me encontré a mi mamá y me dijo que quería conversar conmigo. Yo de repente la veía y le agachaba la cabeza y me veía. Estaba muy resentido por lo que me habían hecho. Y ese día, teniendo el amor de Dios, y dije, sí, voy a ir a mi casa. Cuando llegué a mi casa, vi a mi hermana me dio un abrazo y me dijo, deja tu orgullo atrás. Y fue como, sí, vengo ahí. Ese día tuvimos una conversación con mis papás. Fue emocionante porque no hubo palabras, sino solamente llanto y perdón. Y desde ese día ya empecé a... Mi papá me dijo, vuelve a la casa. Y de ahí estoy confiando en Dios. Fue impresionante la rapidez con Que Dios actuó en mi vida. Sí, impresionante. Haremos ahí un poquito.